Bueno, hablaremos de Boole y sobre todo su álgebra de Boole, las leyes del pensamiento. ¿No? Eh, Antes de Boole, pues personas como Leibniz, el mismo Aristóteles había pensado que eso, el pensamiento y la lógica se regía por leyes formales. Y yo pienso que las cosas que descubrió Boole son cosas que todo el mundo debía saber, especialmente pues para tener discusiones eh, entre personas comunes y corrientes. Los abogados debían saber ciertas leyes de pensamiento. Por ejemplo, eh, esto, si tentar declaración de renta es necesario tener un patrimonio mayor de tanto o unas entradas mayores que tanto, entonces cuando usted no va a presentar declaración de renta, va a negar un O. Y eso se sabe entonces por las leyes, esta es una de las típicas leyes, que es equivalente a decir que puede ser que usted no tenga el suficiente patrimonio, pero si no presenta declaraciones porque no tiene suficiente patrimonio y tampoco gana, tiene entradas suficientes. Entonces la negación de un O es un I. Eso fue de las cosas importantísimas de las leyes de Boole. Por ejemplo, la otra ley de Boole era la negación de la negación. Es lo mismo que la afirmación. Eso es lo que llamamos álgebra booleana. El I también se niega de forma similar. Se niega con un O. Es parecido como entra el negativo en una suma, se distribuye, pero sigue siendo suma. Aquí no. La negación de un I se distribuye, pero se vuelve un O. Es falso que sea bonita e inteligente. Es porque o no es bonita o no es inteligente. Si es falso que sea bonita e inteligente, es porque no se cumple una de las dos. Con una de las dos se tiene. Otra que también se tiene son unas distributivas en ambos sentidos. P o Q, P. Bueno, esta no, esta es asociativa. P o Q o R es lo mismo que P o Q o R. Eso es una cosa que es muy intuitiva y que estamos muy familiarizados. En la suma y el producto son operaciones asociativas. Casi todas las operaciones que conocemos en principio matemáticas son asociativas. Y el I también es asociativo. Pero cuando voy a hacer una conjunción, que sí, con una disyunción, que es el O, entonces se distribuye como se distribuye el producto con la suma. Se queda P y Q o
P y R. Sí. Tiene plata y es bonita o simpática, ¿sí? Es lo mismo que decir que tiene plata y es bonita o tiene plata y es simpática. Y también se cumple la ley así con el O. La otra distributiva, eso es la diferencia con la suma y el producto. La suma es distributiva, el producto es distributivo con respecto a la suma, pero la suma no es distributiva con respecto al producto. Aquí sí, el I es distributivo con respecto al O y el O es distributivo con respecto al I. P o Q y R es lo mismo que P o Q y P o R. Y así hay otras leyes. Se puede hacer un sistema axiomático para determinar todas las leyes que se deben cumplir. Esta en general, y vale la pena hacer la aclaración aquí, la igualdad lógica en este sentido del cálculo es la equivalencia. Y si se completan las, ¿no? Por ejemplo, bueno, la lógica intuicionista no acepta se tienen ciertas reglas que son clásicas, ¿no? Si usted tiene P, este es como modus ponens, si tiene P y P implica Q, entonces necesariamente se cumple Q. Necesario. Este es el modus ponens. Si tengo un antecedente y tengo que ese antecedente implica una consecuencia, entonces tengo la consecuencia. Y así hay muchas leyes, no las vamos a ver. El todo es que para determinar cuándo, esto se llaman tautologías, se hacen las famosísimas tablas de verdad que no nos vamos a detener mucho en ellas. Pues, vamos a poner más bien a hacer a 6 las tablas de verdad, un programita para que hagan tablas de verdad. De todo es que cuando estas cosas son ciertas, estas equivalencias son ciertas, entonces uno hace la tabla de verdad y debe dar al final todo uno. Si le da todo uno es porque es cierto. Ese es un método muy sencillo y es una de las pocas teorías matemáticas en donde se tiene un mecanismo para saber si una proposición es un teorema, que en este caso los teoremas se llaman tautologías. Tautologías son verdades que se cumplen en cualquier circunstancia, no dependen del contenido de las proposiciones, sino que por la misma forma son ciertas. No, que P y Q y R así sea lo mismo que P y Q y R así, no depende del valor de verdad de P, Q y R, no depende de la veracidad de estas, no, lo que sea P y lo que sea Q. En cierto sentido, entonces esas son tautologías, son cosas que son ciertas, si no importa que los componentes si son o no son ciertos. Por eso se hace la tabla de verdad. Entonces siempre
Usted completa, hace la tabla de verdad, pone aquí todas las posibilidades de P, Q y R y ve que siempre se cumple, siempre le va a salir 1, 1, 1, verdad, verdad, verdad. Entonces, esto es una tautología. Eso de cómo hacer tautologías y todo eso se encuentra por todas partes. Lo interesante de todo este cuento es que, bueno, Bull era una persona que muy estudioso, muy inteligente, pero no pudo entrar a las universidades privilegiadas, Cambridge y esas universidades de esa época, porque era de familia muy pobre y le tocaba mantener a su familia, entonces a sus padres. Entonces él recién se graduó de bachiller, lo que sería hoy en día el bachillerato. Él se puso a dictar clases, fundó un colegio y después logró ingresar a un college sin haberse graduado en una universidad como profesor. Muy joven publicó un artículo sobre análisis, sobre las... tenía que ver con lógica. Y después publicó sus leyes del pensamiento y eso fue, pues le trajo bastante reconocimiento, pero era un tipo muy sencillo. Siguió dictando sus clases, murió muy joven, ¿no? Ahí podemos ver que Bull escasamente murió de 49 años, ¿no? Las circunstancias de su muerte no las voy a decir, son muy pues bueno, no sé, no, son como picarescas las circunstancias de su muerte. No debió morirse tan joven. Si hubiera vivido más, seguro que hubiera hecho mucho más otras cosas. Su influencia, pues, fue reconocido de inmediato casi, 1860 y pico. Después empezó a trabajar mucho más la lógica formal, la lógica matemática. Él fue casi fundador de esto. Morgan, nacieron también la teoría de conjuntos y empezaron a dar razón de esas cosas, y esto se volvió muy importante cuando se vio la posibilidad de hacer computadores. Entonces, en los computadores aparecen los circuitos lógicos que son manejados por estas leyes. En cierto sentido, el AND, el OR. Boole utilizaba la nomenclatura más y punto. Y este O más era el O exclusivo. Y el punto era el I. Casi que derivándose de la estructura que se tiene entre pares e impares, ¿no? Si yo llamo los pares 0, bajémosle un poquito esto. Si llamo los pares 0, los impares 1, 0, 1. Entonces, al hacer la suma, es fácil, y de pronto en este curso vamos a verlo más con más detalle. Tenemos lo siguiente, que par más par, par más par da par. Entonces 0 más 0 da 0. Par más impar da impar. Impar más par da impar. Impar más impar da par. Entonces ese es el O exclusivo, que a veces se nombra como OR X. Bueno, cuando se utiliza esta nomenclatura se le pone una rayita debajo. También se habla así de OR X.
o exclusivo, o ex, bueno, SOR también, exclusivos. Bueno. En cambio, bueno, funciona también para el producto, ¿no? Yo puedo llegar y hacer la misma tablita. Ahora con el producto 0, 1. Entonces, esto es como compatible. Cero o 1. Este es como el I. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una proposición, si el 0 es la falsedad, ¿no? Entonces, si tengo una proposición que es falsa y la otra también es falsa, pues naturalmente voy a tener algo falso. Y 0 por 0 da 0. 0 por 1, si tengo algo que es falso y una cosa que es verdadera y lo junto con un I, entonces también me va a dar 0. Falso. En cambio, si tengo algo verdadero y lo junto con algo falso por medio de un I, también me da falso. La única manera de obtener algo cierto con un I es que ambas cosas sean ciertas. Entonces, este es el AND. El AND, y ese que notábamos hace un ratico con el I. Se utilizan las dos notaciones, el I. Y este es el AND. El AND. El famoso AND. Y estas cuestiones son claves, como vamos a ver enseguida, en el cuento de los circuitos lógicos, que es pues algo que tiene que, pues, es la esencia de los computadores digitales. Y tiene que ver con los computadores actuales que usamos todos los días. Supongamos una situación. Tengo un cuadrado parecido a un tablero de ajedrez, ¿no? ¿Sí? Y le pongo unos dígitos. Voy a señalarlos con ceros y unos. Entonces cada cuadrito va a estar determinado, llamado, evocado por 6 dígitos, 6 bits, porque son ceros y unos. Por ejemplo, este cuadro es 000000. Los 3 primeros me dicen en qué horizontal está y los 3 últimos me dicen en qué vertical están. ¿Sí? Entonces, yo puedo determinar con una fórmula cualquier conjunto que me den aquí de cuadros. En principio, si me dan estos 3 cuadros, ojo, entonces esos 3 cuadros tienen, este sería puros ceros, esto sería 0, 10, 101, y esto sería el 110, 110. 3 cuadritos ahí. Yo puedo hacer un circuito que cuando se den cualquier cuadro me dice si está en este conjunto o no. Es muy fácil hacerlo. ¿Qué hago? Pues en cierto sentido como que los números. Sí, hago estos aquí así. Cojo P, Q, R y S. P, Q, R, S, U y B van a ser los 6 bits de cada palabra. Lo que quiero hacer es una
fórmula que me diga cuando esa palabra representa uno de estos tres dígitos. Entonces simplemente pongo los tres dígitos así. ¿Cómo hago? Una rayita quiere decir no, negativo, no. Una rayita encima, y si no está la rayita encima quiere decir positivo. Entonces este primero es este, porque todos este es 0, 0, 0, 0. El segundo es 0, 10, 101, o sea, 0, 1, 0, 1, 0, 1, es este. Y este tercero es este. Y ya me queda muy fácil hacer un circuito para determinar si las entradas pertenecen a este conjunto o no, basado en este, ¿no? En esta gracia. Entonces, ¿qué hago? De cada P saco dos cablecitos, uno es el positivo, otro es el negativo. ¿Sí? Si va a salir, si sale por aquí, entonces coges la negación. Si en P había un 1, entonces y coge este, aquí va a haber un 0. Si aquí hay un 0, aquí va a haber un 1. ¿Sí? Así sucesivamente, entonces voy anexando y en cada uno de estos pues hago una conjunción. Como decíamos hace un ratico, el I es asociativo. Entonces se puede pensar que un paquete de I es muy parecido a lo que aparece en Windows. Y entonces junto correctamente cada uno de estos va a corresponder a uno de estos. Por ejemplo, el primero va a coger los negativos de todos estos. En cambio, este es el primero. En cambio, el segundo me agarra negativo del primero, Q positivo, R negativo, S positivo, U negativo y B positivo. Pum. Y así con el otro, que es PQ, y así. Entonces se conectan cada uno de estos y después los junto con un OR, que a veces se utiliza. Hay muy estándares en las notaciones. El OR exclusivo a veces se pinta así, a veces es solamente, bueno, este es OR exclusivo, por lo que estábamos diciendo que la suma es exclusivo, aunque en este caso da lo mismo, porque no puede haber los dos así. Entonces, este me lo junta así con el OR, como también es asociativo, y este me da la razón de que si pongo aquí unas entradas, al aplicarles me dice si sí o si no es uno de estos tres. Pero fíjense que es demasiado, es decir, ¿esto qué hace? Me garantiza que con compuertas AND, OR, exclusivos y negaciones, yo puedo pintar cualquier conjunto de datos aquí. La mejor manera de pintar, de detectarlos, no es esta, porque esto ya es demasiado engorroso para detectar tres, hacer una cosa tan sencilla. Enseguida vamos a ver una situación un poquitico más compleja. Queremos hablar de todos estos. Entonces voy a detectar los de la diagonal.
En cierto sentido, me interesa 0000, 100001, 001, y puedo hacer lo mismo que se hizo antes, irlos nombrando a todos. Pero, bueno, entonces tenemos que determinar estos 8 puntos. Ese es más o menos sencillo porque uno sabe que las diagonales, las abscisas y coordenadas coinciden. O sea, aquí tenemos este primer punto es 000 y 000. El punto este intermedio es 100 y después viene 100. Entonces tenemos puntos en donde hay 6 variables, ¿sí? Y se cumple que las 3 primeras son iguales a las 3 últimas. Entonces tenemos más o menos que caracterizar esta situación. P debe ser igual a S, Q igual a U y R igual a B. ¿En qué término lo decimos con respecto a los conectivos lógicos? Entonces vamos a partir de lo que hacíamos antes. Esa se llama forma normal disyuntiva. Entonces vamos poniéndole a cada uno de estos un nombre. Una forma, una conjunción que la única que lo cumple es este, ¿no? Por ejemplo, este no P, no Q, no R, no S, no U, no B, es este primero. Estos son los 4 primeros, ¿no? Sí, por ejemplo, este de aquí tiene coordenadas 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces tiene no P, Q, R, 1, 1, 0, 1, 1, no S, U y B, así cada uno, ¿no? Entonces, esos son los 4 primeros y los 4 últimos, lo mismo, pero entonces ya no P y Q, sino van a ser P sí y Q puede ser. Diferencia es esa, que va a ser P sí. Entonces, estos son los que siguen, los de aquí. Estos 4 últimos son estos de acá, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí debe ser este de aquí, porque es 1, 1, 0, 1, 1, 0, y por el otro lado igual, 1, 1, 0, ¿sí? Entonces cada uno de ellos corresponde a un punto, pero eso es mucho. Son 8 puntos, entonces por 4, 32 colectivos aquí, más las negaciones, entonces da muchísimo. Y vamos a tratar de resumirlo de otra forma, más bien persiguiendo esto de aquí. Entonces lo primero que hacemos es aplicar la conmutativa. Entonces juntamos el P con el S, no habíamos hablado de esa propiedad. El I y el O son conmutativos. Entonces juntamos P con S, Q con U y R con B y me queda así, lo mismo, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora este de aquí es este, pero junté, los dos primeros se repiten, los dos, el tercero y el cuarto son iguales y el quinto y el sexto también son iguales, y así, ¿no? Se hace así y enseguida, ¿qué hacemos? Factorizamos. Entonces, se factoriza, ¿sí? Factorizamos ¿qué? Pues P, no S, tú, me quedan 4 adentro. O sea, de todos estos empiezan por no P, no S. Ni P ni S. Y lo demás queda aquí adentro. Y lo mismo ahora P y S. ¿Sí? Entonces lo factorizamos. Aquí entonces, por ejemplo,
este segundo, por ejemplo, aquí, se me convirtió en este, más P y S. Cada uno de ellos, este tercero, se convirtió en P y S y este de acá, Q, U y RB. Y así todos se me convirtieron en esto, quedó factorizado. Y enseguida volvemos a factorizar. Volvemos a factorizar adentro de estos dos paréntesis. Porque aquí uno ve QU, Q negado, ni Q ni U, dos veces. Entonces lo saco. Y me quedan ni R ni B o RB. Lo mismo Q, ni R ni B, ni RB. Y para la segunda parte, pues me queda igualitico, pero con P y S afirmados. ¿Eh? Y ahora el amarillo que teníamos antes, que se convirtió PS, Q, no R, no B, es este. ¿Sí? Y ahora entonces veo que aquí está adentro, está ni Q ni U, Q y U, y lo que viene es igualitico. Entonces factorizo este de aquí y me queda, y lo mismo acá. Entonces me queda así, y el siguiente así. Y esta cosa que está aquí, y este que está aquí, ahorita lo voy a subrayar de otra forma, esto que está aquí es lo mismo que esto que está aquí. Entonces factorizo eso que está aquí y me sale el término final, que era lo que queríamos, estábamos buscando, que es este. Este. ¿Eh? Esto era lo que estábamos buscando. Esto significa, este paréntesis significa P es igual a S. A ambos negados o ambos afirmados. Lo mismo Q es igual a U y R es igual a B. Y entonces esta es una expresión supremamente más sencilla que esta inicial, que esta forma normal disyuntiva. ¿Sí? La forma normal disyuntiva me garantiza a mí que siempre existe una fórmula para cualquier conjunto de códigos de bits, ¿sí? Con las suficientes variables. Siempre existe. Pero uno puede, y imagínense ustedes, en la elaboración de circuitos lógicos, pues entonces hay que ahorrar. Entonces usted no puede utilizar este de aquí, porque esto tiene demasiados conectores. Entonces este es mucho más sencillo. Y existen y se han puesto a hacer algoritmos que usted da una expresión cualquiera, o puede ser esta forma normal disyuntiva, y usted busca encontrar la forma más económica. Pero esos algoritmos, en general, son de alta complejidad. O sea, si usted le pone las suficientes variables, eso no funciona. Se demora mucho tiempo haciendo. Entonces son de complejidad exponencial. Entonces no funciona. Se utiliza el método heurístico que llama probabilidad, ¿no? Entonces vaya probabilísticamente tantié y vaya buscando fórmulas más simples y escoja la que más simple escoge, sin garantizar que esa sea la más simple, pero usted manda muchas y de todas formas sistemáticamente y busca una más simple. Yo no puedo asegurar ni siquiera que esta sea la más simple. Esta lo que pasa es que tiene más lógica con esto, ¿no? Y aquí fue, pues simplemente hicimos unas cuantas factorizaciones y corresponde mucho a lo que queríamos. Pero en general, y de todas formas no puedo garantizar que sea lo más simple.